Vinieron del cielo en barcos chapados, en oro brillando como soles en miniatura. Proclamándose dioses, sus voces resonaron por toda la tierra. Las redes se tradujeron a todos los idiomas humanos, a la vez que se llamaban a sí mismas. Los Zarati, imponentes seres elegantes con piel luminosa y ojos fríos y calculadores. Su mensaje era simple: arrodillarse o extinguirse. Al principio fue ridículo, hasta que sus saludos convirtieron las ciudades en cenizas. En menos de una semana, 23 asentamientos humanos importantes fueron borrados del mapa por completo. Las poblaciones incineraron. Los Zarati nunca tocaron el suelo. Simplemente flotaban sobre ellos sin ser cuestionados y, intocable, viendo la tierra desmoronarse como si fuera solo otro experimento fallido. Dijeron que nos habían estado observando durante milenios, que fuimos creados moldeados. Y observaron nada más que un prototipo olvidado que no habían venido a negociar. Paz vinieron por el dominio. Los líderes del mundo se fracturaron rápidamente. Algunos. Rogó que algunos resistieran. La mayoría murió. Los ejércitos de la tierra no tenían poder. Contra sus armas de energía y escudos deformadores de gravedad disparamos todo. Misiles, cañones de riel, incluso armas nucleares. Nada perforó su armadura, nada rayado. Sus barcos, y así la tierra se inclinó. No por creencia, no porque pensáramos que eran dioses, sino porque no quedaba nada más que hacer, excepto que había un último susurro de desafío enterrado bajo kilómetros de océano y hormigón. Fantasma de los días más oscuros de la humanidad, cerrado y olvidado porque era demasiado peligroso, demasiado impredecible el caos. Amanecer, un buque de guerra nunca sancionado por ningún gobierno, un proyecto deshonesto construido por una coalición de ingenieros forajidos, desertores militares y científicos marginales en él. Después de la tercera guerra de recursos, era ilegal incluso hablar de ello en algunos círculos, impulsados por un núcleo prototipo que utiliza materia oscura recolectada y equipada con armas que podían doblar la física por los bordes. Nunca había visto una batalla porque ninguna guerra había valido la pena. Riesgo de desatarlo, hasta ahora enterrado en una percha subterránea reforzada de gran profundidad. En la fosa de las Marianas, el amanecer de los estragos permaneció latente hasta que un pequeño grupo de sobrevivientes. Los rebeldes despertaron. Ya no eran soldados, solo hombres que habían perdido todo: familias, hogares, países, nada que temer. Entre ellos se encontraba el comandante Red Guard, un hombre que una vez dirigió la órbita terrestre. Flota de defensa. Antes de verla reducida a escombros flotantes y gritos agonizantes, se suponía que debía retirarse él. No le quedaba nada más que fantasmas y amargura, pero cuando llegó la llamada, él no dudó en descender a esa trinchera maldita sin nada más que silencio. Y las botas de rabia chocaron contra la vieja cubierta de titanio mientras el barco volvía a zumbar. Vida, el núcleo de IA, lo saludó con alarmas estáticas y de advertencia. Su voz, rota por décadas de descomposición, la sala de control olía a petróleo y metal oxidado. Guard estaba al timón, viendo cómo la energía cobraba vida a través de los paneles del sistema. El buque de guerra gimió como si recordara el dolor. Es hora de mostrarles a estos dioses lo que los humanos realmente lo son, dijo voz. Apenas un susurro lanzaron, sin fanfarria, no discursos, sin himnos, sin últimas despedidas, solo un mensaje transmitido en cada frecuencia. Conocido de la tierra y más allá de 5 palabras, nunca elegimos arrodillarnos. El Zarati no se lo tomó en serio al principio. Una embarcación humana que rompía la superficie de la tierra apuntaba directamente a su buque insignia flotando sobre New Sydney. Lo escanearon, se rieron de su diseño primitivo etiquetado como basura de guerra obsoleta. Hasta que abrió fuego, hasta que el cielo mismo se partió. Un arma de un solo pulso apareció en el obliterador. Desató una tormenta cinética. Eso destrozó la nave nodriza Zarati en menos de 6 segundos. No hubo explosión, sin escombros, solo silencio. Un recipiente divino convertido en polvo de estrellas. El pánico se extendió por su flota como infección. Su arrogancia vaciló. Los dioses sangraron por primera vez y humanidad magullada, rota, casi olvidada, sonrió el silencio después de la Zarati. La nave nodriza explotó. Era casi insoportable. El comandante Red Guard permaneció inmóvil, manos agarrando el borde de acero frío de la consola, ojos fijos en el espacio en blanco. En el cielo donde había estado su autoproclamada vasija divina, se había ido, vaporizado, no reducido a escombros, borrado como si nunca hubiera existido nadie en él. Brice habló durante un largo momento. Incluso los sistemas de IA dentro de Havoc Down se detuvieron, procesando la imposibilidad de lo que acababan de lograr. Guard no necesitaba confirmación de que vio él. Mira a los ojos de la tripulación, conmocionada incredulidad y algo más poderoso surgiendo.
Debajo de ella rabia justificada. Finalmente, algo a lo que pudieron apuntar, los Zarati no entendieron lo que. Acababa de activar un pitido silencioso, rompió el silencio. Las señales entrantes, dijeron Bright, el oficial de comunicaciones, con la voz baja pero temblando por toda la red militar. Frecuencias, bandas civiles, incluso redes piratas, todo el mundo vio que Guarda sintió. Lentamente, déjalos ver que necesitan saber. Piensan que hemos vuelto, agregó Bright tragando con fuerza, que la Tierra está luchando. Otra vez. Los labios de Guard se retorcieron en una sonrisa amarga. Nunca nos detuvimos. Simplemente nos quedamos sin armas. El amanecer de los estragos no era solo un arma. Fue un rencor hecho de acero y fuego, una historia de venganza construida a lo largo de décadas de pérdida, de guerra y traición. Aprovechó la interfaz de comando y sacó el exhibición táctica. Los barcos Zarati todavía flotaban por todo el mundo, pero ahora no se movían. No hay nuevos ataques, no aniquilaciones, solo quietud, vacilación, miedo. Bueno, escaneó el mapa global. América del Norte, 3 buques de mando Zarati. Europa, 5 hacia 14 con 2 orbitales planetarios. El resto estaban dispersos patrullando, viendo, esperando o tal vez preguntándome si ellos también podrían sangrar. Quiero tácticas. Los escaneos de todas las naves Zarati a nuestro alcance priorizan buques insignia y planetarios. Los relés que ordenó Guard apuntan a sus matrices de comunicación, no a sus motores. Que vean al siguiente, quemar a Bright, asintiendo con los dedos volando sobre su cabeza. Consola a su lado Kelvin, el ingeniero que había ayudó a diseñar partes del amanecer. Silbó bajo. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de ser? Bien que no era solo un comandante de barco, que era su arca sagrada, su trono flotante. Entonces hicimos un sacrificio apropiado, murmuró Ward. Sabía que no podía pensar que simplemente podían bailar el vals a través de la Zarati flota como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Ese primer golpe había funcionado porque no lo habían visto venir, porque eran arrogantes que no durarían. Ahora los dioses estaban enojados. Efectivamente, 2 naves Zarati comenzaron a moverse desde la órbita, descendiendo hacia él. Elegantes cosas atlánticas en forma de crescent, hechas de aleación blanca que brillaban, como si la capucha de Water Guard les mostrara, cambiando de formación, apretados, agresivos. Sus escudos pulsaban con energía visible. Ahora no hay más disfraces que vienen. Bright confirmó que ETA 5 minutos. Guard se rompió el cuello y se volvió hacia él. Resto de las estaciones, puente en modo batalla. Les haremos ganar cada segundo que pasar en nuestros cielos estragos. Amanecer. Gimió a la vida como si también entendí lo que venía. El interior del barco cambió los mamparos, cerrando la atenuación de la iluminación para combatir el rojo. Forces ajustó cada sonido. Ahora tenía una nitidez, un borde que no había sido. Hace unos minutos Kelvin estaba parado sobre la consola de armas. Poner en línea las pistolas de Rear primarias. El destructor de carga de lanza de gravedad aún necesita unas horas antes de que podamos disparar. De nuevo entonces improvisamos, Guard dijo sombríamente él. Zarati descendió rápidamente, atravesando bancos de nubes como estrellas fugaces dentro. Segundos después de que estuvieran dentro del alcance, toda la nave tembló como una oleada de plasma. Energía salpicada inofensivamente contra los escudos endurecidos del amanecer. Guard sonrió. Todavía no lo entendían. Habló con calma, devolver el fuego, darles un gusto. Los cañones principales rugieron, cañones de doble riel disparando proyectiles hiperdensos que desgarraron. A través del sonido y la luz como el aliento del infierno, uno de los barcos Zarati se inclinó, tratando bruscamente de esquivarlo. No importaba. La babosa atrapó la parte inferior de su casco y explotó en una flor de llama azul. Los dioses gritaron. Guard escuchó el caos en los canales abiertos, gritos alienígenas, pánico, comandos confusos. Entonces, silencio mientras uno de los barcos perdía fuerza y caía al Atlántico como una piedra. Una columna de agua se elevó cientos de metros en el aire que mantuvo el segundo barco, disparando sus ráfagas, sacudiendo el amanecer con más fuerza. Ahora las luces de advertencia parpadeaban. El panel de mando, uno de los estabilizadores traseros, estaba sobrecalentando. Otro impacto directo y estarían volando en un. El barrio de oración se volvió hacia su señuelo de oficial táctico. Hazlo perseguir y luego dale al infierno con la lanza. El amanecer giró ardiendo a través de las nubes como un meteoro que dio el barco Zarati. Persecución lanzando rayos de energía como un ahijado furioso. El océano debajo hervía, donde aterrizaron, pero el buque de guerra humano siguió moviéndose, atrayendo la nave alienígena. Más abajo, más apretado, llegó el momento en que un destello en él. Distancia a un acantilado con depósitos de hierro expuestos, el campo magnético perfecto.
Ahora Guar ladró la lanza de gravedad, disparó, no explotó, dobló el mundo él. El rayo retorció la realidad misma, arrastrando la nave Zarati a un colapso repentino de gravedad que aplastó su estructura como una lata de refresco. El recipiente no lo explotó. Arrugado, doblado sobre sí mismo y desvanecido en un grito de metal el segundo. El llamado Dios estaba muerto. Guard exhaló lentamente. Todo el barco se fue. Silencio de nuevo, escuchando que el silencio se rompió segundos después. Zarati, angustia. Señales que iluminan cada frecuencia se están retirando, susurró Bright. Comandante, en realidad se están retirando. Guard se apoyó firmemente en la mandíbula de la barandilla. Entonces los golpeamos más fuerte. Envíe mensaje. La Tierra no se arrodilla ni hoy ni nunca. Nuevamente durante las siguientes 12 horas, Havoc Down se convirtió en un fantasma de venganza. Se movían como sombras cazando la aislada Zarati. Naves y golpeando con aterradora precisión. Cada muerte fue transmitida para no regodearse, pero para recordarle a la raza humana que su espíritu no se había extinguido. La resistencia ya no era una idea, era acero, era fuego, volvía a la IA cocida. Juntos, la alimentación de una comunicación que se alimentaba a satélites piratas, relés militares muertos y servidores subterráneos de imágenes de barcos Zarati muriendo sobre las principales ciudades. Se volvió viral en minutos. La gente escondida en búnkeres comenzó a animar olvidado. Los soldados resurgieron. Incluso las CIA rebeldes silenciosas durante mucho tiempo hicieron ping al amanecer con encriptado himnos de batalla, pero los Zarati no terminaron en la hora 13 que desataron. Algo nuevo, algo peor, un juez. Esa fue la traducción más cercana que los sistemas Dawn pudieron encontrar. No solo un barco, un tribunal móvil, una fortaleza flotante construida para dictar sentencia definitiva, una reliquia. Desde las antiguas conquistas de los Zarati, incluso ellos no habían usado una en siglos. Emergió de las nubes sobre el Pacífico como un dios de la tormenta de 3 metros de largo. Escudos en capas en pliegues temporales. Su voz resonó a través de cada dispositivo inmóvil. Vivo en la tierra, el juicio ha llegado, tu desafío termina aquí. Guar miró fijamente la forma masiva borrando el cielo. Incluso Havoc Down parecía el juguete de un niño. Al lado se le quebró la voz a Bright. Señor, no podemos golpear eso con lo que tenemos. Guar no parpadeó. No estoy planeando. Recurrió a los limitadores de anulación de la interfaz AI Prepare Core. Protocolos de sobrecarga. Los ojos de Kelvin se abrieron de par en par. ¿No hablas en serio? Guar no se inmutó. Hablo en serio. Sobrecarga del núcleo. Una detonación completa de la materia oscura impulsa lo suficiente como para crear un singularidad local. Destruiría el amanecer y cualquier cosa en un radio de 5 metros, incluyendo al juez. Un movimiento suicida, pero un golpe final digno de poner fin a un. Guar. Bright se puso de pie. Hay otra manera. Tiene que haber alguien que no lo interrumpa. Esa cosa no se detendrá. No hasta que la Tierra es ceniza. Lo terminamos. Ahora la tripulación guardó silencio, cada uno de ellos. No les quedaba nada que perder. Asintieron y Guard puso el rumbo directamente a través de la escudos del juez. Mientras los motores rugían a la vida, activó un último. Transmite una sola línea. Incluso tus dioses sangran. Luego presionó el código final. Pero sucedió algo inesperado. A medida que la nave alcanzó una aceleración crítica, el espacio mismo comenzó a distorsionar. Un parpadeo. Apareció en el casco del juez otro barco pequeño hecho por humanos, una reliquia de los primeros cazas de defensa orbital de la Tierra. Apenas funcionaban con un solo piloto. Voló hacia el juez a toda velocidad, una carrera kamikaze antes de que Guard pudiera. Deténgalo. La reliquia se estrelló contra la cubierta exterior del juez y algo dentro detonó. Un pulso de energía atravesó la fortaleza, no destrucción, algo más. Un bucle de retroalimentación. El juez hizo temblar. Sus escudos parpadearon y luego para él. Primera vez en la historia de Zarati que comenzó a caer. Guard miró atónito. ¿Qué demonios fue eso? Susurró que Bright parpadeó en su consola que estaba. El viejo modelo prototipo de caza orbital Arden Spear. ¿Quién lo voló? No hay identificación, solo una etiqueta en el registro de vuelo, respondió Bright. Nombre Coden. Padre Fantasma. Guard tragó que había escuchado ese nombre antes que un piloto que lo había perdido todo en la primera ola. Desapareció, presumiblemente muerta. Ya no. Guard se volvió hacia la tripulación. Parece que no somos los únicos fantasmas. Luchando por unos segundos, el mundo se detuvo. El comandante Guard vio caer al juez como una avalancha a cámara lenta. No fue un choque limpio. El Zarati fortaleza convulsionada en el aire, un grotesco giro de metal, y enciende sus escudos.
Chisporroteo como estrellas moribundas, secciones enteras del casco desmoronándose bajo estrés que nunca fue diseñado para soportar. El sonido, aunque distante, atravesó la delgada capa de nubes de la tierra como un grito. Desde los cielos la lanza ardiente que el antiguo luchador de la tierra había hecho un agujero no humano. La tecnología debería haber sido capaz de hacerlo, y no fue solo una violación física. Algo más había roto. Zarati Communications explotó en una tormenta de pánico. Estaban transmitiendo en estrechos grupos encriptados superpuestos. Las frecuencias en una sala de revueltas desesperada no tenían traductor para su dialecto completo. Pero incluso sin que el miedo fuera universal, estaban rompiendo con sígueme imágenes sobre el juez. Núcleo, dijo Ward caminando rápidamente hacia la pantalla delantera. Kelvin enfocó él. Alimentar lo que vieron no tenía sentido en el interior de la nave alienígena debajo. Capas de armadura destrozada y maquinaria expuesta había algo resplandeciente. No tecnología. Zarati, ni siquiera reconocible como mecánico, parecía Dash. Una jaula de contención. Bright murmuró: ¿qué demonios es esa cosa? El objeto dentro flotaba pulsando vivo de una manera que el metal no debería hacerlo. Latía con una luz azul opaca encerrada en una esfera de energía cada vez. El juez se retorció, sacudió esa jaula, permaneció inmóvil como significaba la gravedad. Nada en lo que el estómago de Ward se volvió zoom más cerca. A medida que la imagen se aclaraba, vieron dentro que la prisión de energía azul era un ser humano desnudo, demacrado, enganchado a tubo, su cuerpo flotando sin fuerzas en una especie de estasis que parecía antigua y rota. La voz de Bright se quebró. Esa es una persona. Las manos de Kelvin se congelaron sobre la consola que lo están usando como fuente de energía. Ningún barrio, dijo en voz baja como una llave. Los sistemas internos del juez eran estrictos con las firmas biométricas de la jaula. Transmisores sinápticos que el hombre, quienquiera que fuera, era el juez que no estaba impulsando. Máquina que él estaba controlando, o peor aún, se estaba alimentando del maldita sea. Ward susurró. Por eso seguían llamándose dioses, no se convirtieron en dioses. Robaron humanidad para fingir serlo. Kelvin Palde, ¿crees que lo han hecho? Esto antes, probablemente no solo una vez, probablemente no solo para nosotros. Hizo clic en la arrogancia, el miedo, cuando sus barcos comenzaron a caer. El silencio. Cuando se cuestionó su autoridad divina, los Zarati no eran omnipotentes, eran parásitos, ellos. Los mundos encontrados cosecharon sus mentes manipuladas más fuertes y las convirtieron en armas vivientes, luego lo envolvieron todo con armadura dorada, y les dijo a los sobrevivientes que arrodillaran los puños cerrados de Ward. Rastree la estabilidad del núcleo. Si ese hombre muere, perdemos la oportunidad de aprender que realmente son jueces rápidos que asintieron con la cabeza. Cayendo lentamente ahora, estabilizando la trayectoria, están tratando de mantenerla en el aire. Déjalos intentarlo. Mientras tanto, la superficie de la Tierra se despertaba en todo el mundo. Las facciones que alguna vez estuvieron divididas por la política de guerra y la codicia estaban extrayendo recursos. Juntos, desde los búnkeres enterrados en Siberia hasta las granjas solares del desierto sahariano, viejos enemigos fueron reactivación de depósitos de armas y lanzamiento de escáneres orbitales de Havik. El asalto de Dawn había demostrado la verdad de que los dioses no eran invencibles. Y ahora todos querían una parte de ellos, clanes piratas que se habían negado a elegir. Los bandos estaban pirateando rutas de patrulla de Zarati, los ejércitos rebeldes comenzaron a coordinar, de nuevo dejando caer viejas venganzas como cadáveres podridos. Incluso colonias de fuera del mundo, que se habían oscurecido, estaban enviando señales encriptadas. El mensaje era claro: luchamos ahora o morimos. Más tarde los Zarati reaccionaron con brutalidad. A las pocas horas de colapso de los jueces, iniciaron una purga global. No más ultimátums, no más demandas. Las ciudades comenzaron a desaparecer: Tokio, São Paulo y Johannesburgo. Cada uno limpiado con rayos orbitales. La civilización misma tembló. Ward sabía lo que estaba pasando. Los Zarati habían sido humillados. Ahora estaban quemando el mundo para borrar la mancha, señor, dijo Bright en voz baja. Siguiente. Ward cerró los ojos. Tiempo estimado. 15 minutos. Pensó en todas las personas que aún estaban atrapadas allí, los refugiados, los niños. El lesionado tomó su decisión rápido. Vamos a entrar. Kelvin se estremeció. Lo que me escuchaste en Nueva York, a toda velocidad interceptaremos él. Flota antes de disparar eso. Es suicidio. Hay 6 barcos arriba. La voz del comandante de la costa Ward era de piedra. Luego sacamos
6 empujó Havik Down más allá de los límites de empuje seguro, el barco gimiendo como si fuera. Siendo desgarrado desde el interior, las nubes se desgarraron mientras disparaban hacia el oeste, dejando estampidos sónicos y rastros de vapor a través del cielo. Las luces interiores parpadearon. Los paneles se encendieron. Pero nadie dijo una palabra. Todos sabían lo que estaba en juego. Cuando atravesaron la atmósfera superior, sobre Manhattan, lo vieron. 6 destructores Zarati en formación brillando con energía de carga de arma. Los civiles de abajo corrían como sirenas de hormigas a todo volumen por las calles rotas. Gruñó fuego de enfoque de crucero central objetivo. Déjalo caer con fuerza. Primaria de Havik Down. Los cañones ferroviarios desataron el infierno. El barco Zarati, líder, nunca lo vio venir. Un doble impacto sacudió su casco dividiendo su anillo exterior. Giró fuera de control, chocando contra su vecino con un grito de metal y encendiendo uno al otro. 4 giraron instantáneamente desatando rayos de plasma concentrados. Uno golpeó el flanco izquierdo de Down enviando sistemas a un giro de cola. Las advertencias de brecha completa encendieron el puente. Kelvin gritó aumento de la temperatura central. No podemos recibir otro golpe directo. Luego haz que el conde Ward ladró todas las armas avanzadas, das todo lo que él. Down giró y lanzó un bombardeo completo de lanzas de minas y torpedos antiaterren. Un arco sincronizado, el cielo se convirtió en un espectáculo de fuegos artificiales de aniquilación. Otro destructor Zarati apagó sus motores estallando en una explosión que consumió 2 drones cercanos, pero el costo estaba alto. Una segunda ráfaga de plasma atravesó el motor de estribor del Down. Llovieron chispas. Al otro lado del puente, las consolas explotaron. Los espectros se estrellaron contra el suelo con la pierna. Destrozado, estoy bien. Sigue disparando. Ward apretó los dientes corriendo sangre. En la frente, redirección de energía de emergencia, los cañones principales. Muramos de pie. Luego otro milagro. Un parpadeo. Aparecieron en el radar. Luego 3 y luego 9 pequeños combatientes humanos construidos bajo pedido. Estilo gorila atado con tecnología robada y coraje suicida. Gritó al espacio aéreo refuerzos. Kelvin Hadeobright estaba riendo a pesar del dolor. Parece que alguien encendió el faro, que es el sol rojo que flota fuera del viejo Kazajstán. Deshechos y no estaban solos. Siguieron más barcos. Viejos cruceros militares reutilizaron cargueros de transporte, incluso plataformas mineras de asteroides equipadas con retroadaptación. Armas. Cada facción humana sobreviviente que podía volar luchaba o kamikaze era. Apareciendo, no vinieron por órdenes, vinieron por sangre. El cielo sobre nuevo York se convirtió en un campo de batalla. Havik Down siguió disparando hasta que sus barriles se derritieron. Luego embistieron la cabeza de una vasija Zarati, aplastando su núcleo central con fuerza bruta antes de separarse. Subiendo de nuevo, la visión de Ward se nubló. Sus costillas estaban rotas, la sangre cubría el costado de su cara. Pero siguió moviéndose. No tenía otra opción. La humanidad estaba observando. La Tierra estaba escuchando. Cada acto de desafío era reescribiendo el futuro. De repente, una voz crepitó sobre el canal principal de comunicaciones. Ni Bright, ni Kelvin, ni siquiera Ward era prisionero, el hombre dentro de él. Juez, su voz era seca y entrecortada como si no hubiera hablado en años. Pero sus palabras atraviesan el caos. No está, solo recuerdo que mi nombre es Elías Torne. Me llevaron hace mucho tiempo. Una vez fui humano. Me convirtieron en esto. Pero me recordaste que Ward congeló, que Zarati se lo había llevado manipulado. Su mente lo convirtió en un arma, pero no estaba roto. Se estaba despertando. Temen. Ahora puedo ayudarte, pero necesito una señal. Conéctame a tu nave. Las abriré desde adentro. Ward miró a Bright, quien apenas estaba consciente, pero asintió con la cabeza. Hazlo. Ward dijo que el vínculo era establecido y dentro del juez algo antiguo y terrible liberó al. Falsos dioses gritaron y la tierra comenzó a contar dentro de la cáscara destrozada de. El juez Elías Torne abrió los ojos por completo por primera vez en el 73. Años no recordaba los detalles. No todos. Su mente había sido cortada. Separados y reconectados demasiadas veces para aferrarse a una historia limpia. Pero lo que hizo. Recuerda quemado como fuego bajo su piel tierra, su esposa, la cara de su hijo el día. Se lo llevaron a él, y la sensación de barras de metal clavándose en su columna vertebral como Zarati. Los sacerdotes cantaban en un idioma que se vio obligado a aprender mientras gritaba. Él había sido su arma, su profeta, su Dios. Y ahora, debido a un solo buque de guerra humano, recordó quién era realmente.
El dolor le abrazó los nervios mientras los sistemas de contención intentaban mantenerlo en su lugar, pero algo había cambiado él. Los sistemas se estaban debilitando, la IA del juez estaba fallando, perdiendo el control de su trono cautivo. Elías no perdió el tiempo. La señal de Havoc Down fue como una mano que se metió en la oscuridad y la agarró con todo lo que le quedaba. No estaba limpio. Era un código violento en bruto, un pulso de datos conectado directamente. El control de Zarati se retransmite a través de sistemas humanos pirateados. Él lo escribió copiando. A través de cortafuegos sin pasar por filtros sinápticos en cuestión de segundos, estaba dentro de él. La red Zarati dentro de ellos, y él estaba enojado en todo el planeta. Zarati envía. Las redes eléctricas en pleno vuelo se movieron. Las comunicaciones apagaron, incluso los relés orbitales. Parpadeó uno por uno. No fue solo sabotaje, fue posesión que Elías tenía. Pasó décadas enredado con los nervios mismos de su civilización. Ahora usaba esas conexiones como cables. En una bomba a bordo del Havoc Down, el comandante Guar sintió de inmediato que el barco se cerró no por daños, sino por una repentina oleada de retroalimentación en todas las alimentaciones tácticas que comenzaron a mostrar los barcos enemigos. Esquemas internos, puntos débiles, ubicaciones centrales. Pilotea cada vulnerabilidad puesto al descubierto. Él está dentro de ellos. Bright jadeó mirando fijamente. En la pantalla que está en sus sistemas, Kelvin parpadeó. Aruk, eso no es solo. Hackeando. Los está destripando. Guard no sonrió. Todavía no se inclinó hacia la consola y ladró priorizar los objetivos de ataque en función de. En el feed de Elías, enfóquese en los nodos de retransmisión y las naves de comando de la flota. Si cortamos sus cadena de mando se volverán salvajes. Bright asintió ya mapeando. Fuera de los cielos de la Tierra estaban cambiando. Las naves Zarati restantes dejaron de moverse en patrones coordinados. Muchos flotaban todavía tartamudeando en el aire, como marionetas con hilos enredados. Otros se volvieron unos contra otros, incapaces de distinguir las señales de amenaza de los comandos fantasmas internos que Elías había insertado, que era mezclándolos de adentro hacia afuera. Pero no fue suficiente. Guar lo vio en los datos. El Zarati todavía tenía una última carta, un arma que aún no se había desplegado. Tocó la pantalla. ¿Cuál es la órbita profunda característica sobre el ecuador? Kelvin frunció el ceño. Eso no puede ser lo que. Guard dijo que esa es su flota exiliada. Guard endureció la que dijeron que nunca más necesitó. El mismo último movimiento registrado fue hace siglos. Lo usan cuando aniquilación total considerada irredimible del planeta. Kelvin asintió lentamente. Es una flota de destructores planetarios, no para conquistar, para borrar. Guar miró fijamente la pantalla. A los 10 destellos carmesí que descendían lentamente de espacio profundo. Quiero que todo sea redirigido a todos. Bright tosió sangre. Señor, el planeta sigue ardiendo. Tenemos unidades terrestres que luchan en África, el sudeste asiático, el infierno, incluso los océanos. Si los retiramos ahora, no habrá planeta. Dejado para seguir luchando si esa flota aterriza. Guard interrumpió. Llama a todos piratas. Colonias rebeldes, este es el último muro. Kelvin susurró que no sobreviviremos a él. Se supone que no debemos protegernos. Respondió que se supone que debemos asegurarnos de que nunca olviden lo que sucede cuando los humanos dejan de arrodillarse. Transmitió un mensaje final que se reprodujo en todas las frecuencias en las que la Tierra se encuentra. Tierra. Vuncers lucha contra lo que seas, lo que sea que pensaras que éramos. Somos los especie que mata a sus dioses, y luego los cielos sobre Split. La flota del exilio había llegado, enormes gigantes rectangulares negros como obsidiana. En silencio mientras la muerte emergía de la órbita, sus superficies ondulaban con gravedad. Distorsiones que no brillaban, no se anunciaban a sí mismas, simplemente descendían. Indiferente a la vida debajo de la primera ola, disparó una porción del océano Índico. Simplemente desapareció, reemplazado por un vórtice de agua colapsada y tectónica fracturada. Placas tsunamis estallaron en todos los continentes, satélites fritos, luz doblada. Antinaturalmente, la Tierra gimió. Guar agarró el riel lateral. Eso es solo una advertencia. Entonces la voz de Elías llegó a través de él. Comunicaciones más fuertes esta vez. Puedo detenerlas, pero necesito un amplificador de señal. Algo del espacio profundo. Algo que el viejo Guar no dudó. Solo queda una matriz de Plutón desconectada desde la llamarada solar. La cara de Kelvin se puso pálida. Esa cosa está hecha pedazos. Campo de escombros desde el éxodo. Guar miró fijamente al espacio. ¿Puedes arrancarlo? Bright se limpió la sangre de la boca. Podemos probar si funciona. Elías obtiene todo el alcance si no.
Guar murmuró que se quemó intentando que los minutos que siguieron fueran un caos. Las fuerzas terrestres cambiaron el enfoque desviando la energía de cada plataforma orbital hacia. Parcheando la señal de Plutón, el amanecer se movió a su posición para actuar como portador. Enfocando su núcleo para cerrar la brecha de frecuencia, Elías se acercó nuevamente esta vez en Dolor se me resiste en el exilio, ahí es diferente, más frío sin ego. Solo muerte, no necesitas detener la Guar, dijo que los ojos fríos solo ralentizaban. Y Elías gritó al enjambre Zarati como una inundación de Banzee. Sus sistemas con cada fragmento de memoria humana que alguna vez habían cosechado la risa de los niños terror en el campo de batalla. Cartas de amor, gritos de prisión y desafiantes últimas palabras usó su propia arrogancia. Contra ellos habían guardado esos ecos como trofeos, ahora los volvió. En Virus, uno por uno, comenzaron las naves del exilio. Fallando, sus armas se detuvieron en medio del fuego, sus escudos parpadearon, no desactivados, pero, distraído, confundido, fue suficiente, las fuerzas humanas surgieron. Avanzando en el caos, los combatientes embistieron los puentes de mando, los espantosos atados con explosivos se debilitaron. Puntos, incluso las milicias en tierra dispararon misiles balísticos intercontinentales rescatados a gigantes de órbita baja. No estaba limpio, no era profesional, pero era una sala humana pilotando el caos. Down directamente en el vientre de la nave principal del exilio, dentro de la arquitectura era nada como los demás, sin paneles de control, sin puentes, solo cámaras interminables. Pasillos llenos de cadáveres preservados, humanos, extraterrestres, seres de mundos nunca conocido, todo agotado, todos los trofeos mostrados. Los dioses no hacen museos. Guarda escupió, armó la sobrecarga del núcleo de nuevo esta vez. No habría retroceso, Elías. Dijo en voz baja que estabas listo para irte. Inicio. La voz que respondió no fue triste ni amarga, fue tranquila. Nunca salí de Guard. Sonrió entonces. Hagamos que cuente. Disparó la sobrecarga. El amanecer de los estragos detonó dentro de la nave del exilio como una estrella moribunda, abriéndola desde adentro. El pulso de energía resultante sacó a 3 más de la formación. El cielo de la Tierra ardió con cenizas y la luz cuando se despejó. 5 de las naves del exilio se habían ido, 2 más entraron en espiral. Los sistemas del espacio profundo corrompieron, a los últimos 3 huidos se retiraron. Y por primera vez desde que descendieron, los Zarati desaparecieron. Sin rendición, sin mensajes, solo silencio. La Tierra estaba en ruinas, millones estaban muertos. Pero la humanidad había hecho lo imposible. Habían sobrevivido a sus dioses. Y en los escombros de lo que quedaba la gente comenzó a levantarse de nuevo. Sacrificio fue grabado, así que el grito de Elías ahora se conservó como la voz que las estatuas de especies salvadas aún no se habían construido, pero se contaban historias y cada el niño nacido después de ese año supo la misma verdad cuando el cielo cae y las estrellas reclaman. Para gobernar siempre habrá un buque de guerra que recuerde cómo matar a los dioses. El mundo no celebró de inmediato cuando desapareció el último de los Zarati. En el vacío negro del espacio no dejaron documentos de rendición o banderas blancas que ni siquiera dejaron. Los cadáveres solo silencian, un silencio tan amplio y espeso que parecía. Todo el planeta había sido colocado dentro de un frasco de vacío y olvidado. Continentes cubiertos de ceniza, las ciudades yacían en montones derretidos de acero y hormigón. Los océanos habían retrocedido de manera antinatural en lugares que revelaban restos hundidos de guerras. No. Incluso se recordaba que regiones enteras fueron irradiadas o dejadas bajo tormentas eléctricas perpetuas y el cielo, una vez azul, una vez lleno de pájaros y nubes, ahora era un lienzo pintado con rayas negras y nubes humeantes. La humanidad había ganado, pero nadie se sentía como. El nombre del comandante Guard de los ganadores ahora estaba escrito en docenas de idiomas en todo el mundo. Los restos agrietados de los muros aún en pie de la tierra, el hombre que rompió el cielo. Algunos lo llamaron leyenda, otros lo llamaron mártir, pero nadie argumentó que había sido necesario. El amanecer de los estragos se había ido reducido a un mito y polvo en órbita, pero piezas de sus restos recuperados y partes fritas del núcleo fueron recuperadas por los soldados sobrevivientes. La trataban como a un santuario, colocándolos en templos improvisados y compuestos rebeldes como si fueran huesos sagrados. Pero incluso cuando la tierra enterró a sus muertos y, cojeando hacia adelante, algo nuevo se deslizó, comenzó con los restos del juez. Después de la intervención de Elías Torney y la retirada de la flota exiliada, su jaula de contención se había roto, liberando lo que quedaba. De su cuerpo roto, un equipo de carroñeros lo encontró inconsciente con la piel quemada. Y el tejido se fusionó con lo que quedaba del hardware de Zarati. No sabían qué hacer con él.
Ya no era humano. No del todo, pero tampoco era un extraterrestre y lo peor de todo es que todavía estaba vivo. Lo era. Llevado a una instalación segura enterrada en la plataforma de hielo escandinava, monitoreada alrededor. Los médicos del reloj intentaron tratarlo, pero su biología había cambiado. Su sangre transportada. Nanoestructuras nunca antes vistas, sus huesos estaban recubiertos de fibra de carbono y algo mucho más antiguo que la tecnología humana a lo que no debería haber sobrevivido. Pero lo hizo y mientras dormía susurró nombres, códigos, coordenadas, lugares. Los Zarati nunca tocaron lugares de la Tierra, evitaron lugares donde las cosas había sido enterrado. Fue entonces cuando el comando de la Resistencia envió equipos de reconocimiento escépticos cansados y desgastados, hasta los huesos. Pero curioso, uno de esos lugares estaba en lo profundo del desierto de Namib, una zona que los Zarati nunca patrullaron, ni siquiera cuando el control global era de ellos. No era estratégico, no había agua, no había gente, solo arena y huesos. El equipo aterrizaron en medio de una cuenca salada, donde encontraron algo extraño. Un cuadrado de metal de obsidiana de 20 pies de ancho parcialmente enterrado en la arena zumbaba. No visiblemente ruidoso, pero en el momento en que sus botas tocaron el metal, los sensores se volvieron locos, las frecuencias cardíacas aumentaron, la presión arterial aumentó, un soldado comenzó llorando incontrolablemente, otro tuvo una convulsión, llamaron a un equipo secundario, con bloqueadores psíquicos y carcasas MP. El cuadrado abierto debajo era una escalera tallada en el lecho rocoso que desciende durante casi 3 kilómetros en línea recta. Abajo, lo que encontraron en el fondo no era una base, era una prisión, no Zarati mayor. Paredes revestidas con restos fosilizados de especies exóticas, ninguna de ellas Zarati, todas retorcidos en símbolos de agonía, chamuscados en la piedra, no escritos sino quemados con calor de precisión. En el centro una esfera de cristal pulsante. No brillaba, respiraba vivo, observando, esperando. Los soldados no lo tocaron, no eran tontos, sellaron el pozo, bloquearon la entrada, enviaron un mensaje de regreso al el general Lorne, reemplazo del alto mando Ward. Leyó el informe con temblor. Manos, ¿qué demonios es esto? Susurró que un oficial científico cerca de él solo dijo 3 palabras. No Zarati. Lauren miró fijamente la última línea de Elías. Las últimas coordenadas susurradas de Torne antes de quedarse en silencio en su celda de hielo. No fueron los primeros dioses que cambiaron todo lo que la guerra no había cambiado. Ha sido una batalla por la dominación, ha sido una escaramuza fronteriza al borde de algo más grande, algo más viejo. Gwar siempre había creído que los Zarati eran parásitos arrogantes que pretendían ser divinos. Eso seguía siendo cierto, pero no habían inventado la idea, la heredaron y tal vez estaban huyendo de él. La inteligencia de la Resistencia comenzó a cavar. Los viejos bancos de datos de Zarati recuperados de barcos derribados fueron descifrados, pero la mitad de los faltaban archivos borrados automáticamente durante el retiro. Lo que quedó pintó un panorama inquietante que los Zarati alguna vez gobernaron más de 500 sistemas. Entonces surgió algo que nunca nombraron, solo etiquetado en sus registros como lo tácito. Fue cuando comenzó su programa Dios. Fue entonces cuando comenzaron a fusionar biología con judicadores de construcción de armamento y a recolectar especímenes raros de cada especies que encontraron, no para conquistar, sino para sobrevivir a su. La divinidad era un escudo, una mentira dicha tan fuerte que podría ahuyentar a la oscuridad. Gwar había muerto creyendo que había puesto fin a una tiranía, pero en realidad abrió de una patada una puerta que los Zarati habían pasado milenios tratando de mantener cerrada ahora. La humanidad se paró frente a esa puerta ensangrentada, cojeando furiosa, y la pregunta que quedaba era, ¿lo cerramos de nuevo o lo atravesamos? En la tercera, una semana después del final de la guerra, una sonda enviada a los confines del sistema solar captó una débil señal. Transmisión no Zarati o Ulder en una frecuencia no utilizada por ninguna conocida civilización. El mensaje repetía solo una frase en un inglés perfecto. La Tierra ha pasado el umbral, la prueba comienza. Esa noche las estrellas parpadearon. Literalmente, durante 3 segundos completos, todas las estrellas conocidas visibles desde la Tierra se atenuaron simultáneamente. Los astrónomos estaban desconcertados, los físicos estaban aterrorizados y en lo profundo de su cámara congelada Elías. Torne volvió a abrir los ojos. Esta vez brillaban. El Consejo de la Resistencia quería destruirlo. Algunos dijeron que estaba comprometido. Herramienta sobrante de Zarati, un arma durmiente.
Pero no todos estuvieron de acuerdo. Dr. Mire Flynn. Ella argumentó que uno de los pocos neurólogos cuánticos sobrevivientes de la Tierra insistía en que él era su único vínculo con lo que se avecinaba. Podía sentir la dirección de la próxima amenaza. Elías no argumentó que solo pidió una cosa. Déjame, Liv. Flynn frunció el ceño. ¿Por qué? Su voz era ronca, porque sé de dónde vienen. Ella se inclinó más cerca a la Zarati. Elías sacudió la cabeza lentamente. No. A los que temía Zarati se corrió la voz rápidamente por toda la tierra a susurros. Comenzó a tomar forma. Algunos creyeron que era otra invasión, otros dijeron que era juicio, una antigua prueba cósmica, pero los hombres y mujeres que habían luchado en él, cielos en la tierra y en la oscuridad del espacio, no les importaba lo que fuera. Llamados estaban construyendo de nuevo, no ciudades, no paz, sino buques de guerra, porque la tierra no se iba a esconder esta vez. Habían destrozado la ilusión de los dioses una vez que pudieran hacerlo de nuevo. Pero ahora sabían una cosa con certeza: algunos monstruos no quieren adoración, ellos quieren silencio, y cuando ese silencio se rompe, vienen. Comenzó en susurros. Una técnica en la estación de retransmisión de Marte juró que escuchó voces en la estática a los que hablaron en perfecta sincronía con sus pensamientos sobre la serie Amaining Foreman. Sueños reportados de ciudades que nunca había visto arder bajo soles negros. Un niño en el norte de Canadá dibujó el mismo símbolo una y otra vez en la nieve, un triángulo, con un ojo ahuecado por la oscuridad, sin pupilas, sin iris, solo vacío. Y luego vino la sonda que había sido enviada al borde del sistema solar después de la guerra, una maltrecha reliquia de los viejos tiempos, reutilizada con un nuevo código y revestida con blindaje de él. La idea era simple: encontrar señales de los Zarati en retirada, rastrear su vuelo, tal vez vislumbrar su mundo natal, si es que existía. Lo que encontró fue ausencia, no ausencia de silencio. No había radiación más allá de Neptuno, ni calor, ni lentes gravitacionales, ni la luz de las estrellas, solo un vacío, un agujero negro perfecto en el espacio donde las leyes de la física se negó a cooperar. La última transmisión de la sonda fueron 2 palabras: algo está mirando. Luego regresó a la Tierra. El general lo encerró de golpe su puño en la mesa de conferencias, lo suficientemente fuerte como para partirle los nudillos. Necesitamos más barcos, dijo. Dientes apretados, más grande que el amanecer, más rápido, más difícil de rastrear, no más ceremonia. Solo mata plataformas. Los jefes de la resistencia ahora se hacen llamar el Pacto de Defensa de la Tierra. Asintió con la cabeza. Su líder, una mujer llamada Almirante Valen, se inclinó hacia adelante. Obtendrás ellos. Pero también necesitamos ojos. Lo que sea que esté allá afuera no quiere ser visto, que lo hace más peligroso de lo que jamás fueron los Zarati. Y Elías le preguntó a un veterano canoso de el cuerpo sudamericano, a que todos voltearon. Todos sabían él. Finalmente, Elías Torne había sido trasladado de la celda de hielo escandinava a una órbita alta, instalación conocida como Eco Negro, construida en el costado de un cometa muerto hace mucho tiempo, equipado con los protocolos más seguros restantes en ingeniería humana. No había hablado en días, no hasta hoy. El Dr. Mire Flynn estaba parado en la sala de observación mirando hacia abajo, a través de un vidrio reforzado, en lo que solía ser un hombre. Elías se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, ojos medio cerrados, respirando estable. No había restricciones, no se necesitaba ninguna. Él nunca trató de irse, ni siquiera se acercó a las puertas, pero todos sabían que podía. ¿Vienen?, ella preguntó, mirándolo suavemente a través del intercomunicador. Elías no abrió los ojos, nunca. Izquierda. Ella frunció el ceño. Entonces, ¿qué son? Abrió la boca lentamente. Las palabras vinieron como rocas arrastrándose a través de la piedra. Ellos son los arquitectos. La habitación se quedó en silencio. Ella parpadeó. Los Zarati. Sacudió la cabeza. Los que construyeron los Zarati y rompieron. Ellos, los que escribieron las leyes. Tus átomos obedecen, los que castigan el desafío. No con la muerte, sino con un propósito. La piel de Flynn se enfrió. Eso no hace sentido. Elías finalmente la miró. Sus iris estaban negros ahora, no por modificación, no, de la corrupción de saber que ese es el punto que convocó el pacto. Sesión de emergencia dentro de la hora en que corrieron el nombre de arquitectos a través de cada base de datos, cada archivo Zarati interceptado, incluso la mitología humana antigua. Había. No hay coincidencias. Nada, ni siquiera cerca. El nombre no era una etiqueta. Era una advertencia que Ward tenía. Creía que los Zarati eran pretendientes parásitos que se llamaban a sí mismos dioses. Eso era cierto, pero la razón por la que se llamaban dioses era porque recordaban cómo eran los reales.
y se habían estado escondiendo de ellos desde que la señal de más allá de Neptuno regresó nuevamente 3 días después. Esta vez, no eran palabras, era una visión proyectada en cada comunicación sobreviviente. Pantallas secuestradas sin previo aviso, incluso máquinas que no funcionan con tecnología tradicional. Los circuitos parpadearon con una imagen de la Tierra vista desde la órbita. Luego, lentamente, cada ser humano vivo, todos fueron despegados de la imagen uno por uno. Uno no grita, no se borra la sangre. La Tierra se volvió gris, luego negra, luego se fue. La visión terminó sin amenazas. No. Exige solo una demostración, una posibilidad. El mensaje era claro: esto es lo que hacemos. La Tierra respondió de la única manera que sabía. Como al construir el mundo se convirtió en una fragua, cada continente se convirtió en una producción. Los barcos de línea comenzaron a tomar forma bajo cúpulas de presión y cuevas volcánicas. Los motores más grandes que las manzanas de la ciudad se probaron en túneles secretos. Las tripulaciones no fueron entrenadas para la guerra, sino para la extinción. Nivel de resistencia, no más orgullo, no más fronteras, humanidad. Finalmente entendí que la supervivencia requería unidad alimentada por el miedo. Pero Elías Thorne permaneció callado hasta el día 11, cuando las estrellas parpadeó de nuevo. Esta vez solo un Alpha Centauri se atenuó exactamente 4.6 segundos, lo suficientemente largos como para hacerse notar, lo suficientemente cortos como para que todos se preguntaran si se imaginaban que Elías estaba parado a su lado. Reforzó la pared celular y susurró sin preguntar que ese era su nudillo. Flynn miró que... Él se volvió hacia ella lentamente. El siguiente será su puño. Tomó las 2 horas de duración de la Tierra. Escáneres de rango para detectar la ondulación, una anomalía gravitacional del tamaño de... Júpiter se mueve lentamente hacia el sistema solar, velocidad desconocida. Forma firma de calor ilegible. Ninguna no fue una nave. Fue el espacio lo que se movió. Espacio que dobló una cosa tan masiva y vieja que ya no se registraba como masa, sino, en el sentido de que Flynn fue a Elías de nuevo. ¿Sabías esto? Venía. Sí. ¿Por qué no dijiste nada? Él miró a través de ella, no a ella, porque decirlo no solo lo detiene. Se acercó más y luego nos ayudó a prepararnos. Finalmente sonrió. No era una sonrisa cálida, era la sonrisa de un hombre que murió y volvió mal. Entonces debes dejar de pensar como humanos. Durante las siguientes 2 semanas, Elías enseñó a la Tierra cosas para las que no estaba lista. Aprenda sobre cuántico será la idea de que pensamiento, cuando se arme adecuadamente, podría doblar la realidad localizada sobre máquinas conscientes que escribieron su propio propósito. Acerca de la guerra, forma entidades que no lucharon con armas sino con inevitabilidad. Dibujó diseños para armas que ningún científico entendió. Describió seres sin masa y gravedad infinita. Susurraba de idiomas hablados vibrando. Las dimensiones y la Tierra escucharon. Incluso los escépticos escucharon, porque él. La anomalía seguía acercándose cada vez más cerca. Y luego, el día 27 después del retiro de Sarati, Elías finalmente dio él. La última pieza dibujó un símbolo en el suelo de su celda, un círculo perfecto dividido por una línea diagonal. Él la tocó una vez que esto estaba en su piel. Flynn frunció el ceño, quien miró fijamente al espacio, el primer humano. Se llevaron al que nunca encontramos, el que se unió a ellos. Flynn se congeló. ¿Estás diciendo que Elías asintió una vez? Ahora tienen un humano como los Arati me tuvieron a mí. Su voz se quebró. ¿Quién? Él susurró un nombre y su sangre se enfrió. Guard. No tenía sentido que el comandante Red Guard estuviera muerto. Todos los registros lo confirmaban. Su nave Havik Dawn había detonado dentro de la nave del exilio en una final. Acto calculado de suicidio. Ninguna cápsula de escape había lanzado, ninguna baliza de emergencia había disparado. Ni un solo átomo de su ADN había sido recuperado en el campo de escombros y, sin embargo, Elías Thorne había pronunciado su nombre: Software Calm Certain. Han temido el momento en que esas palabras salieron de sus labios. La temperatura en el eco negro. La plataforma de observación cayó 10 grados. La doctora María Flynn se quedó con el corazón helado latiendo en ella. Pecho no por miedo a la traición. Guard no era solo un héroe en el que se había convertido la Tierra. Símbolo de supervivencia, el mito, el fantasma, la marca de fuego que encendió la ira de la humanidad. Si Elías tenía razón, entonces los dioses no acababan de regresar. Habían reclutado a los de la Tierra. Faínez, necesitas explicarlo, dijo finalmente con su voz cruda. Comienza desde él. Comenzando. Elías no la miró. Miró más allá de ella, hacia algo que solo podía ver.
Cuando me fusioné con el juez, mi mente estaba vinculada a la red neuronal de Zarati, pero más allá de su red más profunda. Había algo debajo de ellos, una subcapa, una red tan vieja que no estaba recubierta. Se sintió que Flynn frunció el ceño. ¿Qué significa eso? No estaban solos, nunca estuvieron. Siempre había algo por encima de ellos y un día, durante un escaneo profundo, sentí una presencia. Entrar en la web nuevo, furioso, poderoso, sus ojos entrelazados con los de ella. Fue la garganta de Flynn humana apretada. Estás diciendo que las alas están vivas, vivas, pero cambiaron, no lo hacen. Usa la carne de la forma en que lo hacemos. Ellos reescriben, ellos deshacen, ellos te dan la ilusión de elección. Pero todo es andamiaje debajo, él sigue siendo el mismo, pero agrietado como un espejo que refleja algo que nunca tuvo la intención de sostener. Flynn retrocedió con incredulidad raspando. Su razón por la que Ward nunca le serviría la voz de Elías bajo eso es lo que hace. El peligroso, el pacto de defensa de la Tierra, no tardó en actuar. En 12 horas, almirante Vaden emitió la directiva a Douglas, un bloqueo absoluto de todos los archivos relacionados. Para protegerse de los estragos del amanecer o de cualquier resto de los restos del exilio, alguien que tanto como susurró la palabra, los arquitectos sin autorización enfrentaron un exilio permanente a colonias mineras de otro mundo. No lo eran. Tratando de silenciar la verdad, estaban tratando de ganar tiempo porque si Elías estaba, en ese momento, en algún lugar del espacio profundo, el hombre que salvó la Tierra podría ser ahora él. Arma preparada para destruirlo, y luego vino la segunda señal, no de la anomalía, pero desde dentro del sistema solar un viejo frecuencia de comunicación codificada en cifrado de antes de la guerra utilizada solo por el personal de Ward. Equipo durante la campaña final de Resistencia. Solo te quedó un mensaje transmitido a través de ti. La ubicación de la puerta abierta a la deriva campo de asteroides entre Saturno y Urano. El almirante Vaden enviaron inmediatamente Crisola, frigot pesado de clase sigilosa que transporta un pelotón completo de operadores de élite y un equipo de analistas sensibles a la psicología. Flynn fue asignado para supervisar la misión que acompañaría a Elías Torne. Los encadenó en 13 capas de metal de contención, cada una diseñada para fractura. Primer signo de contaminación psíquica. Ninguno de los soldados se atrevió a mirarlo. En el ojo, cuando llegaron a las coordenadas, el campo de asteroides no era un campo en absoluto, eran escombros, agujeros quemados de metal de Zarati, decenas de embarcaciones. Pero no había signos de batalla, ni marcas de quemaduras, ni residuos de plasma, solo la decadencia, como el tiempo mismo, se había plegado a su alrededor y había agotado la energía. Entonces vieron el barco, no era Zarati, no era humano, era a la vez un retorcido híbrido de arquitectura Havik Down y geometría antinatural elegante de Alien Ajoy. Fundido con acero brutalista, flotaba silenciosamente entre los asteroides sin energía. Luces de respiración pulsadas como latidos del corazón, formas movidas detrás del vidrio reforzado. Tenía un nombre grabado en su casco, himno de cenizas. Flynn susurró que esa es la letra de Ward. Elías no habló, solo miró fijamente. Entonces el barco abrió sin mecanismo externo, sin señal, simplemente se dividió como separación de la piel sobre una cicatriz. Entraron lentamente por dentro, estaba mal. La gravedad pulsaba en oleadas, el tiempo parecía fracturado, con sus trajes parpadeaban. Datos contradictorios, lo que debería haber sido un corredor de 20 metros extendido por millas sangre. Flotaron por el aire suspendidos en globos perfectos y luego encontraron la habitación como una catedral. Bancos de metal, un largo altar negro, en el otro extremo flotando había una figura en un traje de Eva despojado del casco de identificación, con la cara agrietada oscurecida por la niebla. Vidrio. Pero todos sabían que Flynn dio un paso adelante. Comandante Ward, la figura no se movió, no respiró. Elías se acercó a ella, miró por el cristal empañado y sonrió. ¿Te acuerdas de mí? La figura se crispó y luego habló. No con sonido, con eco, todos los tripulantes escucharon las mismas palabras. En su lengua materna, en sus pensamientos privados, nunca estábamos destinados a sobrevivir a los de Flynn. Rodillas dobladas, ella agarró la pared, jadeando, el barco tembló. Elías caminó más cerca, hablando en voz alta ahora. ¿Por qué dejaste que te llevaran? El eco vino de nuevo. Yo no lo seguí. La voz de Flynn se quebró. ¿Por qué esta vez hubo silencio? Entonces un zumbido bajo y un recuerdo entraron en sus mentes, proyectados como una pesadilla. Sala de cine dentro del núcleo de la nave del exilio. No morir trascendiendo, no a través de la elección, a través de la fuerza.
El momento antes de que el núcleo del amanecer detonara, la nave del exilio abrió una puerta no temporal física y Ward estaba. Salió adelante para no ser salvado, para ser reescrito, y él había dejado que sucediera. Porque en ese momento había visto la verdad. Los arquitectos no eran conquistadores. Eran recordatorios de un gobernante universal, de que el tiempo toda la luz debe arrodillarse. Y Ward había decidido que la humanidad había encendido su fuego demasiado brillante. No soy tú. Enemigo, dijo la voz haciendo eco de la figura empañada, soy tu límite. Flynn susurró, ¿qué quieres? La respuesta vino como un martillo. Prepáralos. Volveré cuando el cielo esté bien y si aún se mantienen erguidos. Les recordará lo que cuesta el silencio. La figura desapareció, no caminó, no. Disuelto acaba de cesar el barco, comenzó a colapsar. El crisol apenas escapó de la implosión, pero Elías permaneció callado todo el camino. De vuelta hasta que Flynn finalmente preguntó, ¿era realmente él? Elías miró fijamente a las estrellas, era lo que quedaba. Ella tragó saliva y la parte que agregaron él asintió. Esa parte vuelve a casa, el cielo se abrió un lunes, no metafóricamente, no. Como advertencia se rasgó como tela estirada más allá de su límite, revelando algo tan vasto que no se podía medir. Solo se sintió informado por los astrónomos. Una ondulación de curvatura en todo el hemisferio superior visible desde ambos polos, apareciendo como una segunda atmósfera hirviendo debajo de los primeros pájaros cayeron del aire. GPS, murió, mareas surgieron. De fregadero la gente gritaba sin saber por qué y luego vino el sonido. No fue un trueno o maquinaria. Fue el sonido del reconocimiento. Un zumbido de capas bajas que vibraba en los huesos, en la sangre, en las partes del cerebro que los humanos ya no usaban. Los arquitectos habían llegado no en barcos, no. En cuerpos, en regalos, en todo el mundo las luces se apagaron. La electrónica falló, el cronometraje dejó de tener sentido, la luna se oscureció no porque no reflejaba la luz del sol, sino porque la luz del sol parpadeaba. En eco negro, el vidrio de contención alrededor de la espina de Elías no se rompió de explosión, pero desde la liberación se puso de pie con calma, ojos, una voz brillante. Sarpe, están aquí, la doctora. María Flynn ya estaba en movimiento. ¿Podemos detenerlos, Elías? Se volvió lentamente más humano de lo que parecía en semanas. No, ella se congeló. Entonces, ¿qué demonios somos? Se suponía que debía hacerlo. Dio un paso adelante respirando uniformemente. Por retraso en el tiempo, la rabia de extinción contra la inevitabilidad. ¿No es eso lo que son los humanos? Lo mejor fuera de la estación orbital, la red de defensa planetaria de la Tierra cobró vida ferroviaria. Cañones, las minas orbitales, incluso reutilizaron los sifones de energía Zarati que todo tenía. Recalibrado bajo las instrucciones de Elías, no mataría lo que se avecinaba, pero podría herirlo. Y luego vino el himno de las cenizas, la nave híbrida parte Zarati parte humana. Descendió de detrás de Marte como un cometa negro. No corría, conducía. En su interior, el comandante Ward, lo que quedaba de él se había ido. Era la carne. El hueso, las cicatrices de su sacrificio, en su lugar algo forjado él no llevaba. Armadura, su piel brillaba como calor contra metal, su voz cuando hablaba. Con eco, incluso sin sonido, transmitió un solo mensaje en cada tierra sobreviviente. Canal, te dieron tu momento, ahora vuelvo para terminar el silencio. Flynn observó desde el búnker de comando de superficie en el norte de Groenlandia sus nudillos blancos al borde de él. ¿Consola que está transmitiendo desde la órbita lunar interceptar a Tech? Preguntó que no. Ella susurró. Déjalo hablar. La voz de Ward atravesó la atmósfera como las escrituras en las que llevé tu nombre. Fuego, sangré por tu bandera, rompí dioses por ti, y cuando vi lo que era. Por encima de ellos había la verdad que no estabas destinado a soportar. Estabas destinado a hacer eco. Entonces, fin, yo soy ese fin en todo el mundo, los humanos preparados para. Murieron, pero no se arrodillaron en el Cairo niños soldados armados con. Saquearon rifles EMP cargados de tecnología Zarati y recitaron antiguos cánticos de guerra en el sur. Corea, una milicia formada enteramente por huérfanos, separó en los tejados misiles atados a la espalda. En Canadá, tribus que había abandonado la tecnología hace siglos rezaba junto a los núcleos nucleares todo el mundo. Se mantuvieron firmes aún sabiendo que no podían ganar porque la Tierra había aprendido lo más antiguo. Lección: si vas a caer, cae gritando. Entonces Elías Tornes se subió al transmisión al lado de Flynn. Miró directamente a la lente de transmisión. Red dijo en voz baja que la imagen de Ward se detuvo. Elías, ¿aún recuerdas quién eras? Recuerdo lo suficiente. Elías se acercó entonces. Recuerda esto, nunca moriste tú. Fueron robados.
Fuiste retorcido en el reflejo de una criatura con la que hubieras luchado. Eso no es poder. Eso es fracaso. Gwar no respondió durante mucho tiempo. ¿Entonces sigues creyendo en esta especie? Mereces sobrevivir, Elías asintió. Creo que la supervivencia no es. Ganado por la perfección se gana por la resistencia. Gwar cerró los ojos, el cielo se dividió de nuevo. Y vino el arquitecto, no era una forma, era una resta, un pedazo de cielo. Simplemente desapareció y en su lugar ausencia un vacío en movimiento, gravedad. Dobló los océanos, se levantó. El núcleo de la tierra misma pulsó en revuelta, armas disparadas, proyectiles se dispararon. El crisol lanzó su carga útil final, un desestabilizador solar envuelto en un negro. Fragmento de agujero desapareció en el vacío, sin impacto. Gwar descendió él. Himno de cenizas quemó el aire, ciudades dobladas bajo su presencia, clima. Tormentas colapsadas gritaron, y luego Elías Torne dejó el planeta no en una nave en. Luz se levantó del búnker encendiendo su cuerpo, convirtiéndose en hebras de energía. Flynn vio órdenes a gritos para las tripulaciones de lanzamiento, pero ya era demasiado tarde. Ido fluyendo hacia el vacío como un cometa de desafío humano dentro del himno. Gwar abrió los brazos dándole la bienvenida. Su choque agrietó la atmósfera superior. No. Uno vio lo que sucedió entre ellos. Ningún sensor pudo registrarlo, pero el mundo. Lo sentí por un momento, el tiempo se detuvo y luego. El vacío gritó, el arquitecto retrocedió, el himno explotó. En una flor de luz fundida, el grito de Gwar, pura rabia humana, resonó en todo él. Frecuencias, una última vez recuérdanos. Y entonces el cielo volvió a ser azul, no limpio, no tranquilo, pero real. El vacío era. Desaparecido el arquitecto por ahora se había retirado. La tierra yacía en ruinas, la mitad del planeta. Se quemó, la otra mitad murió de hambre. Pero la humanidad había hecho lo que ninguna especie había hecho jamás. Hizo sangrar a un dios. ¿Y cuándo? El polvo se asentó el doctor. Mire, Flynn estaba solo en las cenizas del búnker del norte, el mundo tranquilo a su alrededor. Ella se llevó el transmisor a la boca. Registrar esto, ella dijo, fecha cielo desconocido. Fe agrietada, intacta, vinieron a acabar con nosotros, se fueron con una cicatriz. Ella hizo una pausa y luego susurró al micrófono, para Gwar for Elías. Por cada nombre olvidado. Se volvió hacia el horizonte donde un nuevo. El buque de guerra se estaba construyendo, más grande, más fuerte, tallado con una frase en cada lenguaje conocido que nunca nos arrodillamos.